El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios que está habiendo en la legislación mexicana, la legislación laboral para los trabajadores del campo y que ha causado tanto revuelo, o tantas dudas, tantas cosas. Y pues vamos a medio intentar entender, porque son muchos temas nuevos y pues yo traje tema a la mesa, así es que no sé qué tanto me vaya que hagamos o si tenemos dudas o hagamos muchas olas, pero bueno, está conmigo la Wicca mayor colombiana de los microorganismos, mi compañera Paula Rojas. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Tona? ¿Cómo vas? Bien, 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 aquí tratando este tema. Y el gran maestro del calabozo de los de los trabajadores No, documentados e indocumentados de Estados Unidos, Héctor suena Reiner. bien feo eso, el maestro de calabozo de los trabajadores, Tona. Sí, claro. Espérese que Creo que cada vez suena está bien peor feo. eso. Sí, ya no me presentes así, ya no, ya. Sí, ¿verdad? Eres el cancerbero de ese, de la justicia No, social. tampoco. Ni me la acerco. Pero bueno, entonces, esto es Agronauta. Esto es Agronauta. Así que, hace poco se liberó, en el campo mexicano se creó, hubo cambios en la Ley Federal de Trabajo en muchos aspectos, y entre los aspectos que salió fue el tema del campo. En el tema del campo se trató, se hicieron cambios en el artículo 283 de la Ley Federal de Trabajo, que es lo que hace todo, y pues esto está afectando o va a afectar directamente a muchos productores. Hay muchas organizaciones, porque tienen que cumplir con ciertos requisitos de que están generando, pues que tengan que cumplir con la ley. A lo mejor esto causó revuelo y la verdad a mí sí me llamó mucho el tema, lo he platicado con varias personas, de que pues ahora creo que nunca nos habíamos enfrentado a algún término muy parecido a esto, en el cual la legislación mexicana tuviera tanto en la mira a los trabajadores e hiciera cambios en las reglas de juego, ¿sí? Entonces, pues, creo que este cambio ha pasado en otras industrias y ahorita son muy diferentes. El campo, hay disparidades muy interesantes. No es lo mismo ser productor en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, en Nuevo León, que serlo en Chiapas, en Campeche, Yucatán, en Veracruz. O sea, los pagos, las condiciones laborales, pues son muy dispares, ¿no? Hay algunos que esta normativa, pues no les va a causar ningún problema, pues son empresas que se dedican a exportar y pues tienen una normatividad que les queda al tanto, pero otros que no lo tenían ni siquiera en cuenta, ¿no? Entonces, pues ese es el planteamiento del tema. Hablamos en el capítulo 8 y en el capítulo 8 se hizo reformas al artículo 283 de las obligaciones que tienen los patrones sobre los trabajadores. ¿Eh? Y pues eso está causando revuelos, porque piensan que mañana mismo va a llegar el inspector y les va a poner una sello de clausura si no cubre, ¿no? Y entonces, y sí, bueno, sí, hay gente que está muy comprometida a cubrir, ¿no? Y esto ha provocado pues muchas dudas o a veces, o ciertas cosas que a mí no me parecen interesantes, bueno, no me parecen lógicas, ¿sí? Bueno, ¿Y por qué no nos planteas qué es exactamente lo que dice y para saber de qué es lo que está causando esos problemas o ese revuelo, ¿no? Porque para empezar, yo creo que algo muy importante es que principalmente, o sea, sí habla de los trabajadores de todas las granjas y los ranchos, pero especialmente está centrada en el tipo de trato que se le da a los jornaleros. Entonces, ¿por qué no nos pones nos explicas qué es lo que dice esta perspectiva? Ajá. Sí, claro. Bueno, el capítulo 8, como les dije, se llama Trabajadores del Campo. Son varios términos que los trabajadores del campo los define, que son trabajadores que son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas en el servicio de un patrón. O sea, hay una empresa que contrata a una persona, un jornalero, para que trabaje. Aquí también cabría decir que una empresa familiar en teoría no cumple con esto, es un pequeño rancho, ¿no? Y por lo cual que la aplicación de la ley de trabajo pues puede ser muy ambigua, ¿no? Es el primer punto que le veo que está complejo, ¿no? O sea, que yo tengo mi ranchito y tengo mi producción y vendo,
pues también tengo trabajadores, ¿no? O además somos la pura familia, etcétera, pues también habría un tema ahí laboral, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, es primer punto que le veo complejo, ¿no? Los trabajadores en explotación industriales forestales que regirán por disposiciones generales de esta ley, o sea que habla también de la gente que se dedica a cuestiones forestales y que pueden ser permanentes, esto es bien importante, eventuales o estacionales. O sea que ya incluye a los trabajadores que no precisamente pues, están nada más Por temporada. por temporada, sí, una estación o eventual o que nada más que es para un rato, ¿no? Que los cubre también y debes de cumplir con ciertas cosas para que cumplas con la ley federal de trabajo, ¿no? Ya define un poco más los trabajadores, que cómo son los trabajadores estacionales, todo esto, pero el punto más importante fue en el artículo 83. El artículo 83 dice que los patrones tienen las obligaciones, y son muchos puntos, voy a resumir un poquito. Primero, pagar salarios en el sitio, en lugar donde trabajen de estos trabajadores, sus servicios en periodos de tiempo que no excedan a una semana. O sea que a los jornaleros se les pagan por semana en el sitio. Se les puede pagar por transferencia, no lo sé, pero a muchos se les tiene que pagar en el sitio, ¿no? No que los hagas ir a otro estado, o te vas, luego te deposito, o te pago, no sé, ya tienes que demostrar. O me tardo 20 días, 20 días, no, tiene que ser por semanita. Así como los albañiles esperan que el sábado en la tarde tengan su raya y esto, aquí es igual, el mismo tema, ¿no? Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas, porque luego están lejos de la ciudad y tienen que vivir en el sitio, ¿no? E higiénicas, proporcionadas al número de familiares, porque hay trabajadores que van con todo y su familia, ajá, o dependientes económicos que lo acompañen y en su caso, un predio individual o colectivo para la cría de animales de corral. Esto es interesante porque algunos tienen usos de costumbres o necesidades de llevar sus propios animales, porque pues trabajan en un pueblito, se van a otro sitio, pues no van a dejar los animales, ¿no? Para trabajar, se los tienen que llevar, o llevan su caballo, llevan, no sé, habría que verlo, ¿no? Sus gallinas, o están acostumbrados a hacer esto, ¿no? Y o mantener las habitaciones en buen estado, proporcionar a los trabajadores agua potable, esto es muy importante, y servicios sanitarios durante la jornada de trabajo, estos sanitarios en buen estado, letrinas pueden ser, o pues rentados, ¿no? Para tener el lugar de trabajo medicamentos y material de curación, así como antídotos necesarios, a fin de proporcionar auxilios a los trabajadores y a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen, ¿no? Así como el personal para su uso, o sea, que tengan acceso a un primer auxilio, ¿no? O sea, o medicamentos y antídotos en caso de picadura de víbora, de alacrán, etcétera, ¿no? Los trabajadores estacionales también deben de contar con seguro de vida, para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y su retorno. O sea, que de que tú sales de tu casa hasta el sitio donde vas a trabajar, debes de contar con un seguro de vida. Debes de permitir a los trabajadores tomar en los depósitos de agua que tengas, que necesitan para sus usos domésticos y sus animales de corral. La caza y la pesca si está permitido, esto es muy importante, y que esté regulado. El libre tránsito por las zonas de la obra siempre y cuando, del campo, siempre y cuando esto no interfiera con los niveles productivos. Celebrar en los lugares acostumbrados fiestas regionales, esto es que tengan su guateque o sus creencias o sus misas o lo que sea, ¿no? Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores, esto es que si van a comprar comida la pueden comprar en conjunto. En conjunto. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares también en este estado, que por ejemplo, pues esta alfabetización no es por parte del gobierno, no es de ellos, sino tiene que ser por parte de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno está a cargo de ella, pero que los trabajadores tengan la posibilidad de trasladar a sus hijos a otro sitio y que se les respete su nivel, ¿no? También de transporte, que se les dé un transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a sus trabajos, puede ya sea propio de la empresa o subarrendado, pero no que los traigan en la batea, que es muy común, a veces es un poco complejo este tema, y o que se les pague un servicio para los trabajadores adecuados, ¿no? Que sea adecuado. Y está interesante, utilizar servicios de intérpretes cuando los trabajadores lo requieran, porque a veces hay algunos trabajadores, por ejemplo, que vienen de otras zonas del país que no hablan español y que hablan mucho, náhuatl,
Sí, Mayo, Maya, etcétera, de las 1200, pero que tengan un intérprete, una persona que los pueda entender y que sepan bien sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya esto ha creado mucho revuelo, porque, pues, para empezar, ya estos son puntos de cumplimiento obligatorios, una norma federal aquí en México, y debe demostrarse que lo estás cumpliendo. Y esto ha causado mucho revuelo en algunas empresas que dicen que ya piensan que cómo lo van a cubrir, que no es necesario, que es muy complicado, que nunca lo han tenido. Entonces ahí es donde empiezan las pugnas, ¿no? Entonces, y eso, sí, no, y eso a mí me causa mucho problema que se quejen, Tona, honestamente. ¿Por qué? Porque ¿qué significa eso? Que darle a sus trabajadores condiciones dignas es un problema, ¿no? Eso es lo que es, a final de cuentas. Entiendo que cuesta dinero, lo entiendo perfectamente, pero yo creo, perdón, Tona, que te haya cortado ahí, pero hay que poner agroescuchas a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, otros no, pero vamos a poner en contexto cuál es la realidad de un trabajador de una granja, ¿no? Y sobre todo los jornaleros. Y esto lo veo muchísimo, y sobre todo escuchamos cada vez más que no hay trabajadores que no quieren trabajar, y a lo mejor la falta de esas condiciones dignas es lo que causa eso, pero que es algo muy común que nos hemos topado, y que yo lo he visto en mi trabajo en Estados Unidos, y por qué se fueron a Estados Unidos, o que también lo viven allá. Muy similar a lo que les quitan sus papeles para mantenerlos ahí atorados en el campo y que tengan que trabajar, y los obligan a trabajar sin que les paguen, porque si no, no les van a dar de sus papeles. Que hay un montón de abusos, que no tengan condiciones para vivir y tengan que ser indigentes, que no tengan grados de escolaridad porque no les queda otra más que trabajar, entonces no terminan ni la primaria, que no puedan comunicarse, entonces simplemente no quedan completamente aislados. Entonces, y ese tipo de aislamiento y todas estas situaciones aumentan muchísimo el índice de suicidios, agroescucha. O sea, estamos hablando de condiciones. Me ha tocado estar en juntas de trabajo con granjas, con los dueños de diferentes granjas grandes, donde hablan como si nada de desaparecer gente. Entonces, estamos hablando de condiciones que rompen honestamente los derechos humanos, que ni siquiera los tratan como humanos, los tratan como personas, no los tratan como personas. Entonces, el simple hecho de exigirles que tengan baños limpios es un problema. El simple hecho que si una persona se muda hacia donde necesitas que trabaje contigo porque tu granja está en quién sabe dónde, que no vas a tener un seguro que lo cubra todo el transporte, o que le cubran el transporte, o que simplemente no va a tener un lugar para vivir aunque se mudó para trabajar en tu rancho. Entonces, ese tipo de cosas, o el simple hecho que no, los mismos problemas que llevaron en parte a la Revolución Mexicana, agroescuchas, las tiendas de raya, que son las tiendas que son dueñas por el mismo negocio donde están trabajando y solamente Pensé les dan lo mismo. Sí. Bueno, tú lo mencionaste antes de que empezáramos a grabar, Tona, ¿no? Entonces, que los agricultores tengan la capacidad, los trabajadores tengan la capacidad de formar sus propias cooperativas para conseguir lo que necesitan para vivir. Sí, personalmente se quejan de que no hay trabajadores. A lo mejor la razón por la que no hay trabajadores es porque no los tratamos bien. No, y no debería de ser... Me ha tocado ver casos, Héctor, de que hay trabajadores que se van y le dicen, pero te estoy pagando bien, sí, pero ¿por qué no te quedas? Yo, porque ya tengo casa y tengo escuela para mis hijos. Claro, fíjense que viendo los toros desde fuera, ¿no? Desde la barrera, es a veces complejo entender las situaciones por las que cada jornalero o cada agricultor pequeño o cada trabajador, cada jornalero que está en la parte agrícola pasa por ciertos trabajos. Y es, digamos que como dice Héctor, es poco creíble que a estas alturas del partido estemos trabajando con condiciones en donde no tenemos en cuenta las necesidades básicas de un trabajador. Claro. Y es un reto poderlo hacer. Es cierto que de repente ir ajustando las condiciones
siempre será un reto para los productores, para los dueños de los ranchos y demás, pero es parte de tener trabajadores. Y cuando entendemos ese ejercicio, empezamos a adecuar las cosas. Yo creo que no están obligados, no sé cómo será allá en México, pero por lo menos acá en Colombia tienen que cumplir con ciertos parámetros, con un sitio donde puedan descansar, donde puedan guardar sus cosas, a qué distancia deben estar, por ejemplo, del baño o de un comedor, o tienen que tener sitios para poder descansar, alimentarse y demás. Ahora, otra cosa es que se cumpla. Y este es el reto más grande que se presenta en condiciones de campo, porque como bien decía Tona hace unos minutos antes de que ingresáramos acá al episodio, es el hecho de quiénes son los que verifican estos procesos y que se cumplan. Son muchos ranchos, muchos proyectos que se están trabajando y cómo podemos hacer este trabajo. Lo que sí me parece a mí importante tener en cuenta es yo por lo menos no quiero, digamos que pasarme por juzgar, porque cada quien tiene unas condiciones y unas características, pero es importante que si vamos a tener trabajadores, podamos cumplir con las mejores condiciones que podamos dar. Yo creo que no es necesario tener una cosa que sea absolutamente rimbombante, pero sí que tenga las condiciones para mantener lo que dijiste, Héctor, la dignidad de la persona, del trabajador que nos está colaborando, que está cambiando su tiempo por dinero, por un trabajo que está realizando, y nosotros como propietarios o como dueños del proyecto nos beneficiamos de ese trabajo, pero tampoco es gratis. Entonces es importante poner las cosas en la balanza desde mi punto de vista. Qué manera más diplomática de explicarlo. Gracias. Sí, creo que yo me enojo. No, y mira, realmente también otro tema aquí que puede decirse que en México cambiaron las cosas fue el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, pues obviamente los trabajadores de campo, se empezó a crear un tema, o sea, y puedo decir que hasta cierto punto es comprensible que hayan puesto, que empezaron a sacar el tema de trabajadores esenciales, ¿no? Trabajadores esenciales, y se sigue manejando todavía. Yo creo que ese término era durante la pandemia. Ahorita ya el hablar de un trabajador esencial a mí ya no se me hace justo, no se me hace... Digo, tú preguntas a cualquier familia si su papá es esencial, te va a decir que sí. Entonces, ¿Y cuál es la figura? No la comprendo, perdón. Es algo que están tomando mal, y mucha gente ha dicho, es que los trabajadores de campo son trabajadores esenciales, pues cualquier trabajador es esencial, es parte de una economía. Ajá. Sí, yo creo que se refieren más bien a aquellas que cadenas. La sociedad. Sí, yo creo que se refiere específicamente a esos eslabones en la cadena de suministro o en la cadena de valor, Pau, que no pueden dejar de funcionar, porque si no se colapsan muchísimas cosas. Se colapsa todo. Ok. Sí, eso fue durante la pandemia y creo que porque sí hubo esa necesidad de hacer una separación de servicios financieros, gente, o sea, que para que pudieran trabajar libremente, ¿no? O sea, y que obviamente tienes que ir al campo a producir, pero que ahora digan... condiciones atenuantes. Atenuantes, sí, y ahorita ya es una condición normal, y digo que los trabajadores del campo son, obviamente, como cualquier otro trabajador, es esencial para la economía, para una familia y todo esto. Ese término ya no, yo, mi punto de vista, no debe de utilizarse. Pues prueba a no alimentarte en el día. A ver qué pasa, a ver si somos o no esenciales. Como no es esencial, no vale. Y no, los trabajadores de campo como cualquier otro. Ahora bien, yo pienso que también es el haber roto ciertas... podría decir de que, y bueno, me he aventado varias discusiones al respecto con gente que dice, es que esto no lo habían hecho antes y nunca lo habían hecho. Y lo mismo pasó yo vengo trabajando con el mundo de la construcción y me tocó verlo hace 20 años, cuando se empezaron a cambiar las condiciones de trabajo para los trabajadores de la construcción y los beneficios que los ves ahora. O sea, después de 20 años los trabajadores de la construcción ya tienen a lo mejor no son las mejores condiciones, pero ya están un poco mejor, mucho mejor. Desde que ya antes un trabajador de la construcción te imaginabas un albañil sucio caminando con guaraches, y ahora te imaginas un trabajador de la construcción, una persona que va con un pantalón en esquilla, con unas botas, un sombrero y un chaleco de seguridad. Que está lleno de polvo, sí, pero pues es trabajador de la construcción. O sea, el concepto ha cambiado. Y lo mismo tiene que pasar con los trabajadores del agro. O sea... Sí, no, totalmente de acuerdo. Es que porque algo era así antes no significa que no debe de cambiar. Y eso, a final de cuentas, la sustentabilidad, ya lo hemos mencionado muchísimas veces en este podcast,
tiene un aspecto muy importante social. Y lo dije en un episodio anterior, que si queremos justicia ambiental, necesitamos justicia económica, y si queremos justicia económica, necesitamos justicia social. ¿Y qué se refiere a eso? Es no tener economías basadas en la explotación. Entonces, a final de cuentas, si no se hacía antes, es porque estábamos explotando a los trabajadores, ¿no? Y lo que busca hacer esta ley es que no se explote. Y entonces eso significa, si mi negocio, no, perdón, pero, si mi negocio, no a lo mejor que no se explote, pero mínimo que tenga, que se cumplan sus necesidades básicas, ¿no? Entonces a lo mejor tengo que empezar a pensar que si mi negocio no sale en negro, si tengo que poner este tipo de cosas básicas para que mis trabajadores estén bien, entonces a lo mejor mi plan de negocio no está funcionando bien. Eso es alguna consideración. Ahora, yo entiendo perfectamente los márgenes que se manejan en la agricultura. Lo entiendo perfectamente y muchas veces, a menos que sean distribuidores, los márgenes no son muy altos. Pero hay que tomar eso en consideración dentro de los trabajadores que tienen que tomar a fuerzas dentro de nuestros planes de negocio, como los recursos humanos y las necesidades básicas. Y parte de esta ley lo que busca es traerlos para que se representen como trabajadores también hasta del sistema fiscal. ¿Por qué? Porque si les paga de cierta manera y se les da de alta ante la ley, ya no son trabajadores informales. Y esos trabajadores informales ya se vuelven activos entre la economía del país y se pueden empezar a contabilizar. Entonces hay razones. A mí me parece que el argumento que estás dando, Héctor, es fundamental. Y también sería importante que hubiese digamos que un trato de la misma forma para esos pequeños productores que están tratando de sacar sus proyectos adelante, pero que por normativas o por impuestos o por una cantidad de cosas que tienen que cumplir económicos, pues simplemente se ven faltos también para cumplir esas condiciones. Claro. Y muchas veces esta es una condición que es atenuante en los proyectos agrícolas, no nos vamos a decir mentiras. Entonces, es importante de repente tener en cuenta que sí, efectivamente estas condiciones cumplen, o sea, están para proteger, digamos que la seguridad, la dignidad de las personas que trabajan en la parte agrícola. Es importante que las tomemos en cuenta y que no pensemos que es algo que va en contra de nuestros proyectos, sino que también veamos el beneficio de tener trabajos justos, porque finalmente, tarde que temprano, tu radio también será un Philips. ¿A qué me refiero con esto? Estamos en el mundo ahora de trabajo justo, de certificaciones, de registros, porque en este momento cada vez tenemos unas condiciones más, digamos que estamos llamados a hacer justicia, por decirlo de alguna manera. Es que no hay otra palabra. Y si nosotros equilibramos todas esas condiciones, pues vamos a tener un beneficio. Igual llegará un momento en que si no cumples con esto, simplemente no puedes tener tu proyecto. Claro. Entonces, mejor empezar a aplicar, mejor que empecemos a tomar estas cosas, no hasta que nos obliguen a hacerlo, sino que podamos irlo haciendo en la medida que podamos ir ¿Y por qué no solo trabajándolo? Totalmente. Y antes voy a desviar un poquito porque hay un tema que sí quiero tocar, pero quiero mencionar las partes positivas de hacer estos cambios, ¿no? No solo porque hemos hablado desde el punto de vista que es necesario, bueno, y por qué es bueno tenerlo. ¿Por qué es bueno? Porque, claro, para empezar, mis trabajadores se van a quedar mi negocio, no voy a tener que estar contratando todo el tiempo. Eso es muy bueno para un negocio porque yo lo sé, escuchas, la estabilidad. Tarda meses y meses, o sea, encontrar a las personas adecuadas para ciertos trabajos, porque si me están yendo todo el tiempo, se va a causar, es un problema. ¿Y cuál es la otra? Sí, la hay muchísimas, cada vez más empresas gigantescas, compradoras de alimentos, están requiriendo que se sigan ciertas prácticas, como dijo Pau, de prácticas de responsabilidad, exactamente. Entonces, hay estos sistemas. Regresando, ahora sí que repitiendo lo que dijo Pau, pero específicamente quiero hablar de un tipo de certificación que se llama Fair Food Program, que es el programa de comida justa, y es un programa muy importante empezado por trabajadores de la agricultura que estaban viviendo estas situaciones de explotación de las que estábamos hablando al principio de este podcast, y que decidieron juntarse y crearon este sistema que ha sido reconocido por universidades e instituciones a través del mundo, incluyendo la Casa Blanca, incluyendo Harvard, incluyendo grandes compradores, tanto así que, por ejemplo, Walmart le requiere a todos sus vendedores de productos que estén certificados
por esta organización. Con trabajo justo. Ajá. Y esta organización es diferente a las certificaciones que conocemos como GAP y todo porque se enfoca en el trato a los productores, que sea un ambiente justo, que se les pague un sueldo digno para que puedan vivir, un sueldo básico, y no es un chequeo anual, es un chequeo constante porque se entrena a los trabajadores para que puedan reconocer y denunciar esos problemas. Entonces se puede perder así como si nada esa certificación. Entonces, ese es el camino al futuro, porque si empresas como Walmart ya lo están requiriendo, y eso es un ejemplo, hay muchísimas más, ¿no? No, sí, imagínate que eso lo montas en la blockchain y luego ¿sí? Creas un código QR y de repente una persona que está comiendo tu producto en otro país escanea el código y ve que tienes mal esto, pues va a ser un problema, ¿no? Pero como todo, o sea, también es un tema de educación, ¿no? Y es un tema de evolución. Digo, yo lo que de mi experiencia, de lo que me tocó ver a mí, de los cambios organizacionales cuando se crearon la ISO 9000, la ISO 14000, que la ISO 18000, que después fue la 32, etc. Que fue, todo lo que fue evolucionando en temas de certificación, que ahora no es nada nuevo, o sea, toda la gente lo está haciendo, ¿no? Pero ahora que tengamos que tener una administración para este tipo de cuestiones digo, son básicas y a lo mejor no estábamos acostumbrados, pero yo creo que son otros tiempos, ya esto está evolucionando y va a seguir evolucionando más. Por eso mismo creo que sí es momento de que los productores y los profesionistas del agro volteen a ver esta normativa ya como parte de su trabajo, que es lo que digo. O sea, y muchos dicen, es que nos va a venir a clausurar el secretario de Trabajo. Digo, una inspección de Secretaría de Trabajo se va primero por la parte documental. Documental, sí. Así, y aparte, y hago la parte de campo. Pues empezar por lo mínimo. Lo mínimo, lo sano es agarra los puntos de la ley, empieza a hacer un plan y empieza a implementarlo. Si llega la autoridad y te dice, oye, ¿sabes qué? No tienes esto. Bueno, ya estoy trabajando en ello, ¿no? A lo mejor sí te ponen un apercibimiento, pero no te van a clausurar, ¿no? Y sí, obviamente que querés un plan. Y yo, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero para tanto, pero ¿sabes qué? Ya les puse una letrina y ahorita te cuento un tema que pasó mucho en plataforma, pero que se crea esta cultura de que vamos a mejorar las condiciones laborales en el campo. Ya no es lo mismo. O sea, y eso me tocó verlo en la industria de la construcción, y ahora es muy diferente. Me tocó que antes, para ir al baño en una obra, tenías que caminar un montón de tiempo y casi a medio camino ya te estabas descuadrando. Y ahora ya ponen los sanitarios al lado. Sí. O que si alguien se lastimaba era esperar días y días y días a que los pudieran atender, ¿no? Dime el tema de picaduras de serpiente en campo. O que no sepamos primeros auxilios, o sea, que no sepamos cómo utilizar un extintor. Exacto. O que no sepamos, por ejemplo, estamos manejando un químico, óigase, ácido, y no sepamos cómo trabajar y cómo neutralizarlo adecuadamente. Échale agua y pues, el otro con una quemadura triple, ¿no? Por manejar ácido nítrico. Que no sé, si algún escucha ha escuchado ese chisme de quemadura del ácido, pues de todos que hacen riego. Está muy fuerte. O si alguno tiene alguna quemadura que le haga un recordatorio por allí. Pero sí, efectivamente es parte del proceso de mejora. Creo que a veces estas condiciones con las que entendemos que nos están poniendo otro requerimiento y otros requerimientos, simplemente veamos la parte práctica de hacer las cosas y el beneficio que vamos a alcanzar. Finalmente, independientemente de lo que pase, siempre que se pone una norma, terminarás cumpliéndola. Y podrás alegar todo lo que quieras, pero una norma llega para quedarse. Aquí, por ejemplo, tenemos una frase que no hay nada más, digamos que más se sostenga en el tiempo que una norma transitoria, porque definitivamente se convierte en eso. Entonces, mejor... Transitoria dice que nunca es real, que está en cambio, que va empezando y nunca va a terminar. Exacto. Mira, no, eso siempre va a quedarse indefinidamente. Totalmente. Y entonces el tema está en cómo podemos tomar nosotros las cosas. Podemos tomarlo desde el punto de vista positivo y ver cuáles son los factores, de qué manera puedo yo ajustarme a esas nuevas condiciones. Es cierto, no necesitamos, por ejemplo, tener una habitación llena de aire acondicionado, pero que sea con condiciones que sean
que sean buenas para quien habita la casa. Exactamente, que estemos cómodos. Todos necesitamos descansar, tomar un respiro. Si nosotros fuéramos los trabajadores, necesitamos tener allí y cómo nos gustaría hacerlo. Y desde ese punto de vista, eso nos va a hacer crecer nuestros proyectos. No, exacto. Y totalmente, le atinaste justo. Y yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva también. O sea, ¿dónde empezaron este tipo de leyes? Oye, a lo mejor no uses estas cosas que son tóxicas y están envenenando a todo el mundo. Mejor deja de utilizar el DDT porque están haciendo los niños con mutaciones de los trabajadores y les está causando cáncer. Ese actor, perdón que te interrumpa ahí. Eso es otro tema y es muy complejo. No, pero estoy poniendo en perspectiva histórica. En perspectiva. Pues. Bueno, mejor esto no. Oye, pero aún así hay otro tipo de venenos que tienen que utilizar y utilizan ácidos y cosas así. Mejor que utilicen máscaras y guantes y protección. Oye, a lo mejor ponles agua porque hace mucho calor. Oye, que tengan lugar para ir al baño. Oye, si tienen que vivir ahí, que no tengan que vivir en el suelo. Mejor ponles cama. Eso es lo que estamos viendo. Porque es una cosa normal de cosas básicas. Nos enfermamos si estamos en contacto con el suelo frío todo el tiempo porque no vamos a ser capaces de calentarlo. O sea, son cosas que de repente nos parecen arbitrarias en primer momento, pero que definitivamente están relacionados al trabajo justo y al beneficio de nuestros trabajadores. Yo fui trabajadora. Y yo sé que es estar en estas condiciones. Y también entiendo desde el otro lado de la barda, pues muchas veces no podré hacer todas las condiciones, pero procuramos hacer lo que está en nuestras manos para que estén bajo las buenas condiciones. No se podrá tener todo de primera medida, pero en la medida de las posibilidades que tiene cada quien. Claro. Es simplemente empezar a trabajarlo. Sí, exactamente. Exactamente. Escucha, sales otra historia de que me pasó a mí. Nada muy serio, pero, por ejemplo, lo de transporte, clarísimo. Estamos muy acostumbrados a ver a los trabajadores ahí detrás de la troca, ¿no? De la pick-up, todo el tiempo. Bueno, escuchas, yo me caí de la pick-up, de la parte de atrás de la pick-up una vez. ¿Y no me te caíste a un estiércol o a una composta? No, me caí en un camino de rocas. Imagínate. Pero a lo que voy es relativamente sencillo que suceda. Sí, lo podemos evitar. Sí, no voy a mentir. Una parte de eso, un gran porcentaje de eso fue mi culpa, pero el hecho es que sucede. Entonces no queremos tampoco trabajadores en lastimados. Como chiste de tartamudo, ¿no? Jajaja, ¿y qué te pasa? ¿Por qué te eres tartamudo? Jajaja, y me se cayó. Sí, exacto. Así. El tema está que muchas veces pensamos que hay cosas que son negativas, pero procuremos buscarle el lado positivo al asunto. De repente antes no estaba la normativa tan puesta porque no estaba puesto el ojo en el hecho del mercado y en vista de los requerimientos de las grandes empresas, incluso de nosotros como consumidores que queremos apoyar a las empresas que hacen bien su trabajo, y uno de nuestros votos es el dinero cuando compramos a esas empresas, pues simplemente es una forma de retribuir ese proceso. Entonces, es simplemente ponerlo allí en el tintero y ver de qué manera podemos ir trabajando e ir haciéndolo. Antes, acá en Colombia, se tenía la idea de que los trabajos rurales eran más baratos, se pagaban más, tenía menos valor el trabajo de un productor, de un jornalero. Ahora está en igualdad de condiciones y deben cumplir con los mismos requisitos. Claro, es difícil cuando el proyecto no tiene la capacidad para cubrir todas esas condiciones, pero también hay que tener en cuenta lo que decía Héctor, hasta dónde esas cuentas del proyecto se están cumpliendo, y esa programación que nosotros hicimos para lograr un proyecto productivo, pues debe tener en cuenta estos aspectos también. Sí, pero creo que también uno de los mensajes que me gustaría que se quedaran a la gente que tiene una producción o que se dedica a esto, que no le tengamos miedo, empecemos desde el principio, empecemos desde la letra A, empecemos por aceptar que tenemos que hacerlo y empezar que las condiciones de trabajo, pues obviamente si algo está escaseando, le puedes preguntar a cualquier productor de acá de Jalisco. Es mano de obra.
Y me tocó ese de caso de que, ay, ¿qué crees que se me fue este canijo? ¿Y por qué? Pues es que ya le dan habitación y aquí no. Pues ¿por qué crees que se va? Porque ya tiene guardería para su hijo. O sea, pues, ¿y es algo malo? Digo, Porque no, hay ¿verdad? un proceso de alfabetización, o sea, porque hay un sitio donde están pensando en que tiene un sitio para descansar tranquilamente o que están cubriéndole su salud o que tiene un servicio médico dentro del rancho, o sea, es proveer también esas condiciones para que todos Se está viendo estemos que aquí, cómodos y seguros. aquí en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, ya hay camiones dentro de la ciudad que van directamente a la producción agrícola. O sea, se van Ujú. 1 hora y media de camino, pues porque no tienen trabajadores, tienen que traer hasta acá, a Guadalajara. Y pues Sí, sí, sí. pues hay de otra. Y los camiones ya, pues no que tengan aire acondicionado, pero sí tienen asientos cómodos que se pueden quedar dormidos un rato, ¿no? Y creo que funciona bastante bien. Bastante bien. Y conozco a Justamente. muchos trabajadores que están aquí en los ranchos cercanos, ciudades cercanas, que están a 1 hora de camino, que van y vienen todos los días. Ellos viven en Guadalajara y viven bien. Y va a trabajar en el campo. ¿Sí? O sea, Sí, es como que cambia ya la estructura de la forma de pensar, ¿no? claro. Sí, no. Y yo creo que para mi parte de concluir este pensamiento es, estas leyes ayudan Ujú. mucho para que los negocios de la agricultura puedan convertirse de un lugar donde no le queda de otra a los trabajadores más que trabajar ahí, a que Ujú. sea un lugar donde quieren trabajar y quedarse a trabajar. Ujú. Entonces, nada más es un poquito ahí, lo dejo para que lo consideren y ahí yo termino con mi parte de este episodio. Qué bien. Pues bueno, ya terminemos con el episodio porque si no terminará con nosotros. Si tienen alguna duda, pregunta, reclamo o refutarnos de lo que estamos diciendo, pues mándenos un mensaje, pónganos 5 estrellas o pónganos algo porque sí los extrañamos. Y creo que ya pensamos que el desarrollo social es muy importante en el agro, es parte de la sustentabilidad, la tecnología y ya la agricultura, pues creo que qué bueno que se abrió el tema y me dio mucho gusto escuchar a gente que lo habla y me dio mucho coraje gente que no sabe del tema, lo está hablando con mucho desconocimiento y mucho miedo, y eso no es así. O sea, digo, a mí me tocó ver una industria que ahora es muy diferente y cómo fue creciendo, y creo que eso puede pasar con el agro. Digo, puede pasar con el Sí. agro, que nos acostumbremos a trabajar bien. Digo, lo digo de buena fuente y me da mucho gusto que ahora, y ahora me da mucho gusto ver a empresas cómo trabajan ahora, los requerimientos, que obviamente hubo miles de desconocimientos, errores, inspecciones mal Sí, el hechas. camino. Sí, el camino es Ujú. duro. Esto va a costar trabajo, digo, pero ya, obviamente, ahora estamos en otros tiempos. Y qué bueno, digo, pues bueno, cualquier duda, pues aquí estamos. Entonces, Pau, ¿cómo ves? Pues creo que, queridos agroescuchas, la idea de hacer el comentario de estas situaciones, de estas normativas y de estos cambios es simplemente poner en tela aquí el hecho de que queremos un campo que sea justo, que es algo de lo que hemos venido hablando 2 episodios atrás con mucho ahínco, y es el hecho de esa justicia ambiental, económica y social, y cómo de esta manera realmente seremos proyectos sostenibles. Entonces, simplemente es, si tienen algún argumento que nos puedan dar aquí para que nosotros también trabajemos y veamos otra cosa, pues bienvenido sea. Y bueno, compartan este episodio con quienes crean que es conveniente, déjenos sus comentarios. 5 estrellas, como dijo Tona, las redes sociales están aquí para que nosotros pues podamos comunicarnos con todos ustedes, Agronauta o en Instagram también, ¿verdad, Tona? Sí, En claro. todas las redes súper activos, ¿no, Tona? Pues lo que se puede, ya me mandan muchos reels de lo que decimos aquí. Y claro, sí, pues no se diga más, gracias a los dos por el tema. Se liberó mi alma ¿A de ti? esta opresión que tenía por hablar por el tema. Voy a poder dormir más tranquilo, y sí, gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Saludos. Nos Gracias. vemos, Hasta la agroescuchas. próxima. Chao, agronautas.